a un día tan importante como nosotros. Esta es nuestra segunda cita de No Solo Libros, nuestra cuarta cita de presentaciones de libros. Ya tuvimos esta semana, tanto lunes como miércoles, pues el honor de tener aquí a autoras como Lucía Montojo y Laura Mijares y Ángeles Ramírez, que la tenemos aquí presente, que estuvieron ayer con el fantástico libro Feminismo ante el Islam. Y hoy tenemos la segunda convocatoria del No Solo Libros con el autor maravilloso, con Sergio Ramírez. Antes que nada, gracias. Muchas gracias por venir. Y tenemos también la compañía de José Flores, que es maestro de la Universidad Autónoma de Baja California, doctor en psicología y experto en relaciones internacionales. Y tenemos la casualidad que está por aquí y lo aprovechamos y también así lo va a presentar. No Solo Libros es un proyecto organizado por Hub Iniciativa con el apoyo de ACOLI, la Asociación de Libreros, y con el patrocinio del Gobierno de Canarias, Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Cabildo Insular de Gran Canaria. Decirles también que por gentileza del libro técnico Casa del Lector, en el hall tenemos los libros, tanto el que se presenta como otros libros del autor, a disposición de ustedes para después, cuando termine la charla, pues poder, si quieren, hacer una firma de libro. Nada, doy paso a José Flores y nada, muchas gracias. Hola, muy buenas tardes. Bienvenidos a esta presentación. Me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Don Sergio Ramírez es un gran escritor, un escritor de la justicia, a quien quiero describir como un tejedor, un hilador de estampados literarios llenos de tradiciones, historias, cuentos diarios, dichos populares, chistes y citas clásicas, entre otras cosas. Todo un collage literario, todo con un propósito: la queja ante la tiranía de una dictadura que oprime a un pueblo que clama y grita en silencio. Don Sergio Ramírez ha recibido varios premios, tanto en España como en Francia, como en América Latina. Hoy nos presenta Tongolele no sabía bailar. En este libro nos introduce su autor al hecho de que en el año 2018 fueron muertos, fueron sacrificados, fueron víctimas, fueron mártires, más de 400 estudiantes en Nicaragua. Obviamente asesinados por alguien. A mí me llamó mucho en lo personal la atención el título Tongolele no sabía bailar. Tongolele es una gran bailarina afro, más o menos de ese estilo, aunque ella viene de los mares del sur. Y sobre todo me llama mucho la atención porque ella se inicia en Tijuana, Baja California, que es mi ciudad, y todavía recuerdo yo a los 8 años, ayer 70 años, fuimos al teatro a verla bailar y yo con 8 añitos, a la expectación de mi madre y de mi padre, les digo, quiero un autógrafo de esa señora. Tongolele, una gran bailarina, una bailarina exótica, pero que nunca cayó en lo vulgar, una dama. Y en el libro se le toma por el mechón, ya que uno de los personajes, ella fue famosísima por un mechón blanco que todavía tiene en su cabellera. Es algo interesante, ¿no? El título, me relacioné inmediatamente, dije, yo tengo que leer este libro, el cual ya lo leí y me fue muy interesante.
Entonces ya sabemos sobre la dama que inicia su carrera en México y es conocida en muchos lugares del mundo. Cada personaje del libro tiene una misión, cada personaje es un retrato propio, ningún personaje está de más, o sobra, o falta, todos son necesarios. En algunos países latinoamericanos, los bordadores o tejedores de vestimentas, tapetes o alfombras incluyen a su familia en esos bordados. Algunos de ustedes han estado quizás en Oaxaca, que es parte de México, pero se identifica mucho con América Central. Esos vestidos llamados San Antonio, que tienen unos muñequitos bordados aquí llenos de flores, y es la familia de la bordadora. En este caso, don Sergio, en su libro, incluye a toda la familia nicaragüense. Su prosa es adictiva. Yo empecé a leer el libro y no lo quería parar de leer. Después leí que alguien había hecho el comentario que su prosa era adictiva. Si no han adquirido el libro, no es un comercial, adquiéranlo. Está escrito en una forma fabulosa. Entonces decía yo, ¿quieres más y más sobre el libro? ¿Sigues leyendo? ¿Va tejiendo la historia? Ni un hilo más, ni un hilo menos. Integra a la religión, a la superstición, la política y la no política, las costumbres, la moral y lo inmoral, la justicia y la injusticia, la ética y lo no ético, la corrupción, lo bueno y lo malo, la sociología, la antropología. Sobre todo, se nota en el libro que todavía en América Latina la mujer está bajo el patriarcado del macho. Algo que me gustó mucho de la forma de escribir del caballero es que integra lo moderno, habla del hip hop, habla del reggaetón y integra las redes sociales. Ahí los personajes tuiteaban, etcétera, ¿no? Creo que eso tiene un mérito tremendo que ya en la literatura formal, bien escrita, se incluya lo que está pasando en la actualidad. Para mí los relatos del libro son cartográficos. El señor es un cartógrafo narrativo. Sin haber estado en Nicaragua, lo cual pienso hacer uno de estos días, te explica el territorio. Si está en una montaña, te explica la montaña. Si está mirando el mar, alguno de los personajes te dice es el Pacífico, está a tal distancia, esto, el otro, etc. Si están en una montaña, la altura en que se encuentran, la temperatura, en algunos momentos en un escondite hace mucho frío y describe cómo el filo del frío les parte la cara a los personajes y tú sientes que hace frío, etc. Es algo muy interesante porque no cualquier autor tiene esa facilidad de hacerte parte del libro, de sentirte dentro de la película, de sentirte dentro de la narrativa, etc. El autor te lleva poco a poco, para que tú descubras quiénes fueron los que asesinaron a los estudiantes. No te lo dice, pero te lleva. Tú tienes que decidir quién asesinó a los estudiantes, tú sacas la conclusión, todo está en el tejido, todo está en la narrativa. Y termino esto con, el caballero incluye el reggaetón, pues yo termino esto con un reggaetón. Sergio Ramírez, no tires lo que mires, ni lo dicho retires, total, sea que respires. Gracias. Muy bien. Bueno, muchas gracias
contrario, un placer haber leído su libro. Muchas gracias por esa lectura generosa de esta novela y me complace mucho que hayas encontrado esos elementos, que unos están visibles y otros están ocultos en el tejido, como bien lo ha llamado del libro. Yo quería comenzar explicando que esta novela es parte de una trilogía que yo comencé a escribir hace unos 10 años con una novela que se llama El cielo llora por mí. Y hace unos 3 o 4 años se publicó la siguiente, que se llama Ya nadie llora por mí, y que ahora pues avanza con esta nueva novela, Tongolele no sabía bailar. El personaje central de estos 3 libros es un viejo guerrillero que participa en la lucha contra la dictadura de Somoza siendo muy jovencito, y en un combate en la frontera sur, en la frontera con Costa Rica, recibe un balazo en una pierna y le tienen que amputar la pierna, y recibe una prótesis. Y para el triunfo de la revolución en 1979, él pasa a ser miembro de la nueva Policía Nacional que se formó entonces. Al destruirse el ejército de Somoza, que también hacía las funciones de policía, pues surgió una nueva policía, y él con el tiempo dentro de esa policía pasa a especializarse en la lucha antidrogas. Entonces, en la primera de las novelas, a él le toca investigar un caso del encuentro de 2 carteles en Nicaragua, que es un puente de las drogas, como el resto de los países de Centroamérica, un cartel mexicano y otro cartel colombiano. Y de eso va la novela, en esta primera, donde el inspector Morales aún es policía. Luego en la siguiente él ya ha pasado a retiro. Al poder político entonces le irrita que él se haya metido a fondo a desbaratar este plan de los 2 carteles de encontrarse en Nicaragua y hacer sus planes conjuntos allí. Lo pasan a retiro y él abre una oficina de investigación privada en Managua, y ahí le toca investigar ya como investigador privado un caso que un millonario le encarga, que es encontrar a la hija que ha desaparecido. Pero este millonario ya pertenece a la nueva clase social que crea la revolución, porque uno de los primeros efectos de lo que se llamó la revolución en los años 80 fue crear una nueva burguesía muy rica, basada en apropiación de bienes del Estado, en negocios turbios a la sombra del Estado, y este hombre pertenece a esa nueva clase social. Y al final de esta novela, por el hecho mismo de descubrir cuáles son la verdadera trama que hay detrás de la desaparición de esta joven, hijastra del millonario, es que aparece el personaje Tongolele, que es el jefe de los servicios de seguridad del régimen de Ortega. Y el inspector Morales, al final de esta novela, termina en el exilio, en Honduras. Lo fuerzan a salir del país, lo llevan detenido hasta la frontera y lo dejan en Honduras. Y en esta novela él regresa en abril del 2018 a Nicaragua para encontrarse con todo lo que está ocurriendo en ese año. Entonces el inspector Dolores Morales es un personaje de ficción y es un personaje histórico porque él va a la par de los acontecimientos, digamos, contemporáneos de la historia de Nicaragua a partir del triunfo de la revolución, la derrota del Frente Sandinista en 1990, el regreso de Ortega al poder, hasta el día presente. Y esta novela pues narra, como les decía, los acontecimientos del 2018
del 2018. El entramado de la novela es el escenario real de Nicaragua, aunque se trate de personajes de ficción. Entonces aquí hay una mezcla entre la ficción y la realidad. En el año de 2018 en Nicaragua la dictadura parecía haberse consolidado de manera definitiva. No había grandes protestas en el país. Ortega había logrado reelegirse con el apoyo de la empresa privada. Los grandes capitalistas tenían un pacto con él. La iglesia estaba silenciosa. Y cuando en el año 2018 hubo un gran estallido social provocado en la realidad por el deterioro, una ley que cambiaba el régimen de pensiones de la gente de tercera edad, que reducía las pensiones, los años de pensión, que eran imposiciones de los acuerdos económicos internacionales con el Fondo Monetario que Ortega tenía que cumplir. Y eso provoca una gran rebelión en las calles, y que en la novela esta rebelión no está provocada por ese hecho, sino porque el país está siendo sembrado de árboles de la vida, que es aquí donde entramos a la naturaleza esotérica que tiene este régimen, porque lo de los árboles de la vida pues también es cierto. Lo que yo hago es colocarlos en la novela en otra posición de preponderancia. Y eso es lo que se enfrenta el inspector Morales, a una rebelión juvenil, desarmada. Él entra en la corriente de lo que está ocurriendo en Nicaragua. Y bueno, ustedes ya la leerán, ya se darán cuenta de cuáles son las corrientes que circulan dentro de la novela. Yo lo que quería señalar es que cuando yo estaba escribiendo esta novela, yo sabía que estaba metiéndome con dos cosas muy sensitivas para el poder político en Nicaragua. Una, que cuando se produce esta rebelión, que es dominada a sangre y fuego por medio de francotiradores que matan a más de 400 muchachos en las calles, y más de 6 o 8 mil personas se van al exilio, sobre todo a Costa Rica, hay decenas de prisioneros políticos. Entonces, la narrativa oficial del régimen es que se trató de un golpe de Estado. Muy extraño, un golpe de Estado en las calles y no en los cuarteles, pero bueno, esa es la narrativa oficial, y esta novela lo que hace es contradecir esa tesis y desnudar lo que realmente pasó, estos actos de brutalidad, que fueron muchos, pero como en una novela siempre hay que seleccionar aquello que tiene más impacto y que viniendo de la realidad parece más bien que surge de la mente del escritor, surge de su propia capacidad de imaginar. Yo tomé algunos de estos hechos reales porque jugué que estaba entre los más relevantes. Uno de ellos, el incendio de una casa donde una familia, un pastor protestante, tenía en una casa de 3 plantas, y en la primera planta había una fábrica artesanal de colchones y colchonetas. Y entonces, como la casa tenía una azotea, llegaron los paramilitares, la policía, que querían colocar francotiradores en la azotea para disparar contra los muchachos que estaban en las barricadas, en la calle. Y este pastor protestante no aceptó que colocaran los francotiradores en su azotea, y eso provocó que incendiaran la casa. Y en ese incendio murieron casi todos los miembros de la familia. Algunos lograron sobrevivirse lanzándose por los balcones, por las ventanas, pero casi todos murieron.
y ese hecho está dentro de la trama de la novela porque el régimen lo atribuyó a los rebeldes. Pero como ahora, en estos tiempos, y por eso es que la novela entra en los medios de comunicación modernos, las redes sociales tuvieron en la rebelión de abril del 2018 un papel trascendental, porque desde una casa vecina estaban filmando con un teléfono cuando los paramilitares se presentan, cuando incendian la casa, cuando los miembros de la familia están lanzándose por las ventanas, después cuando sacan los cadáveres, el cuerpo de bomberos y los tienden en la calle, y todo eso circuló en las redes sociales. Las imágenes circularon en las redes sociales y las vieron miles a través de sus teléfonos. Y la versión oficial alegaba de que esto había sido un acto terrorista de los alzados en contra del régimen. Ese hecho. Y luego el ataque que duró una noche entera, incluyendo la madrugada, a la iglesia de la Divina Misericordia en Managua, que estaba llena de refugiados y la policía y los paramilitares pasaron disparando, mataron a varias personas de las que estaban adentro de la iglesia de la Divina Misericordia, vecina a los terrenos de la Universidad Nacional, donde también se había metido el ejército y la policía a reprimir a los estudiantes que estaban en rebeldía. Narro, es decir, menciono estos dos hechos como relevantes porque están dentro de la novela. Lo único que la novela hace es separarlos de su contexto cronológico, porque se dieron en dos fechas que no son vecinas, y juntarlos, porque la novela tiene la dinámica de que todo está ocurriendo en muy pocos días. Y eso es un artificio que ayuda a poner los hechos, no falsifica los hechos, sino que lo que hace es ponerlos en perspectiva. Y el segundo hecho que yo me di cuenta que iba necesariamente a tener algún tipo de consecuencia es desnudar lo que es la naturaleza, como les decía al principio, esotérica del régimen. Este es un régimen muy extraño porque está basado en creencias mágicas. El discurso y los símbolos son mágicos, son de magia negra o de magia blanca. Cuando uno ve la fotografía de la sala donde el presidente recibe a sus invitados oficiales o a las delegaciones oficiales, detrás hay una mano de Fátima enorme, y la mano de Fátima tiene un ojo en la palma, y ese es un símbolo de protección mágica, ¿no? Los árboles de la vida, porque Managua está sembrada de árboles de fierro, de los colores más exuberantes, rojos, morados, azules, amarillos, que se iluminan de noche, y este también es un símbolo mágico. En el centro de la ciudad de Managua hay varios de estos árboles que custodian una serpiente enroscada que tiene en el centro la figura del presidente Chávez de Venezuela, que también es otro símbolo, ¿no? Y yo últimamente, y esto ya no ocupo en las páginas de la novela porque es posterior a que yo concluí la novela, ahora los actos públicos se sientan a los invitados alrededor de una estrella de 5 picos rodeada por un aro de luces, de fuego, ¿no? Que también es otro símbolo esotérico. Entonces, de eso va la novela también, de cómo se va unando la represión criminal con los símbolos mágicos, con los símbolos esotéricos. El gran gurú de la primera dama, hoy vicepresidenta del país, es Sai Baba, es un gurú de la India, ¿no? Que es el mismo del presidente Maduro. El presidente Maduro lo fue a visitar a la India en vida, él ya murió, pero su espíritu sigue protegiendo a estas personas, ¿no? Yo escribí esta novela en los meses de la pandemia, cuando estaba totalmente aislado y entonces
mientras ocurría esta tragedia en el mundo de tantas muertes, el aislamiento, la soledad, pues yo aproveché este aislamiento de soledad para ocupar más horas de las que acostumbro en escribir, y por lo tanto la novela yo la puedo escribir a lo largo de todo ese año, el año más crítico de la pandemia. Y yo iba utilizando el artificio de decirme a mí mismo que yo iba a escribir todo lo que la novela necesitara, porque una novela tiene sus propias necesidades, y que el artificio es pensar que ese libro nunca se va a publicar y que por lo tanto yo puedo poner todo lo que la novela necesite. Y cuando el libro estuvo listo, yo pensé que a lo mejor había que esperar hasta este año para publicarlo, pero yo me di cuenta que publicarlo cuando salió o que se publicara hoy, las consecuencias iban a ser las mismas. Y la consecuencia más directa fue que, primero, que el libro fue prohibido en Nicaragua. Cuando el primer envío de los libros llegó a Managua, fue retenido en la aduana desde México, llegó desde México, fue retenido en la aduana, y después de la retención del libro, a la semana se decretó una orden de prisión en contra mía, por el libro, por la novela, principalmente, a pesar de que yo he sido un crítico del régimen en los últimos, o de lo que las personas que están a la cabeza de este régimen significan desde que yo abandoné la política en el año 1998. Dichosamente, cuando eso ocurrió, yo estaba fuera del país y no estaría siendo juzgado ahorita por los delitos de violación de la soberanía y traición a la patria, por la cual están siendo juzgados y condenados por lo menos 30 personas dentro del país. Por lo tanto, esta es una novela, pero no es una novela inocente. Yo creo que la escritura inocente en América Latina no existe. Vivimos situaciones en términos políticos que nunca son normales, la institucionalidad no existe. El mismo inspector Dolores Morales, como investigador, se da cuenta de que, a diferencia de los investigadores de las novelas policíacas que nosotros conocemos, las novelas tradicionales, donde el investigador tiene detrás la ley, las instituciones, los jueces, los fiscales, un investigador policíaco no puede retener a un detenido más de un plazo, el plazo que la ley manda, sino lo tiene que poner en libertad, no lo puede interrogar sino en presencia de su abogado, tiene derecho a una llamada a su familia apenas es detenido. Todas estas reglas eso sí es pura ficción en América Latina. Eso no existe. Uno no sabe si un juez está comprado por el narcotráfico, el fiscal de quién está recibiendo órdenes, si del poder político o de los poderes ocultos que hay en nuestros países. Y esto ocurre en México, ocurre en Colombia, ocurre en Nicaragua. Esta anormalidad es lo que mueve las bielas de la novela. Porque la normalidad institucional, las libertades democráticas, las garantías electorales, pues eso no sería motivo de una novela. Esa normalidad no es atractiva para un novelista. Lo que es atractivo para el novelista es esta anormalidad brutal, tal como se da en nuestros países, y la que alza estos grandes contrastes sobre los cuales el ojo del novelista tiene que fijarse, ¿no? Y esto es de lo que va la novela y de la manera que yo la quería presentar a ustedes. Así que si tienen alguna pregunta, con mucho gusto vamos a responderla, o tú si tienes alguna pregunta. Sí, yo creo que es momento ahora de que, ya gracias Sergio, que ahora sí en el caso, gracias José, en el caso de que ustedes quieran hacer alguna pregunta, pues ahora es el momento. Sobre todo lo que planteaba, sobre el libro, sobre Sergio, pues si alguien quiere preguntar algo.
Bueno, lo que alguien se anima, yo voy a preguntar, Sergio, ¿por qué tenemos que leer Tongolele no sabía bailar? ¿Cuáles son esas claves que hace que tengamos que ir, comprar el libro y leerlo? Yo creo porque, en primer lugar, porque se trata de una novela, ¿no? Si yo viniera aquí a vender un libro de ciencia política, en primer lugar no lo habría escrito. Un ensayo explicando qué es lo que está pasando en Nicaragua, para eso están los periódicos. Yo creo que las noticias que se dan sobre un país como Nicaragua, marginal, que Nicaragua no es ningún país estratégico como Venezuela, ahora los Estados Unidos corre a entenderse con Maduro porque le va a hacer falta el petróleo. Nicaragua no tiene petróleo que ofrecer, por lo tanto no va a recibir ese tratamiento que está recibiendo hoy en día en Venezuela de parte del régimen de Maduro, de parte de los Estados Unidos. Entonces esta marginalidad hace que de vez en cuando el caso de Nicaragua estalle en los periódicos. Cuando murió el comandante Hugo Torres, que es el que había liberado a Daniel Ortega de la cárcel y murió en una cárcel de Ortega, eso fue noticia, salió en El País. Hoy hay un artículo muy interesante escrito por dos representantes de American Watch, que es un organismo de derechos humanos de los Estados Unidos, donde detallan la condición en que se encuentran los prisioneros mayores de edad, condición precaria de salud. Es un artículo muy interesante. Bueno, se publicó hoy, mañana desaparecerá. La atención, lógicamente, está hoy del mundo centrada en Ucrania, es lo natural. Eso ensombrece la situación de Nicaragua. Menos gente se acuerda de Nicaragua porque tenemos encima todo este enorme resplandor de la agresión de Putin contra Ucrania. Su ambición de conquistar Ucrania. Pero yo creo que una novela no es como los periódicos, donde los periódicos, hay una canción de Héctor Laborde que se canta mucho en América Latina que dice: tu amor es un periódico de ayer. Es decir, el periódico de ayer nadie lo recuerda al día siguiente, ¿no? Pero una novela sí, lo que queda en una novela queda vivo. Y la manera como estos hechos, que son parte de la realidad, entran en una novela hace que tengan esta permanencia que le da la ficción. Entonces, yo creo que una manera de que unos hechos no se olviden es ponerlos dentro de una novela, no a manera de denuncia, sino porque me parece que la novela no funciona como denuncia política, para eso están los discursos, los manifiestos, pero una novela es la vida, ¿no? Entonces, si se trata de hechos de represión es porque tienen la relevancia suficiente para entrar dentro de las páginas de una novela. Muy bien, muy bien. A ver, ¿alguien se anima? Sí, yo. Venga, Sergio, mira, tú que hiciste la revolución sandinista y derrocar a la Somoza, en este momento cabría una revolución parecida para tirar a Daniel Ortega. Yo creo que lo que se intentó en el año 2018 es lo más parecido a una revolución, solo que sin armas. Y esto me parece que es una gran lección, porque la historia de Nicaragua ha demostrado que las guerras, lo que han hecho siempre permanentemente es votar a un tirano, pero que nazca otra tiranía. Pero en un tiempo en que no, en un periodo, hasta que llegó Daniel, que allí, ¿no? Después de la revolución, hasta hubo un periodo en que no hubo una tiranía. Claro, pero eso es lo que fracasó. Es decir, cuando entre 1990 vino un gobierno democrático, el gobierno de doña Violeta Chamorro, que sucedió a la revolución, y después otro gobierno libremente electo el gobierno de un individuo que se llama Arnoldo Alemán, que hundió al país en la corrupción. Es decir, la democracia comenzó a carcomerse, la naciente democracia
comenzó a ser carcomida por la corrupción. Entonces el siguiente presidente, don Enrique Bolaños, intenta meter orden en la corrupción y procesa a Arnoldo Alemán por lavado de dinero, que es lo que él había hecho, lavar dinero, y lo que hace Alemán es aliarse con Daniel Ortega para neutralizar al presidente Bolaños. Y de esta alianza resulta que Ortega regresa al poder, porque lo que hace es reformar la Constitución y rebajar la cantidad de votos que se necesitan para ganar en primera vuelta. Esta es la historia de la democracia, ¿no? El regreso de Ortega gracias a una maniobra política con Arnoldo Alemán. Pero entonces, ¿qué futuro hay? ¿Tragarse a Ortega indefinidamente? No, yo creo que el país no puede estar condenado a eso. Lo que yo sí, mi alegato muy firme es en contra de la violencia, porque la violencia nunca ha resuelto nada en Nicaragua. Es decir, votar a Somoza costó 20.000 muertos, la guerra de la contra costó 50.000 más, y hoy en día pensar que la juventud debe sacrificarse de nuevo con las armas en la mano por derrocar esta dictadura, yo ya no tengo confianza en eso. Yo creo que llegará el momento en que habrá un cambio en Nicaragua, pero sin derramamiento de sangre. Una revolución sin armas. ¿Perdón? Una revolución sin armas, desarmada, ¿no? Sí, yo creo que sí, es posible, ¿no? Es posible, un cambio democrático. Bueno, yo realmente a los movimientos políticos en el exilio, yo verdaderamente soy ajeno, ¿no? Sé que existen plataformas de oposición en muchas partes, en Costa Rica, en Estados Unidos, en España, y cuando se publican manifiestos yo veo la lista de todas estas organizaciones que hay en todas partes, ¿no? Los exilios generan distintos tipos de organizaciones, ¿no? Pero sí hay una gran también diáspora de intelectuales, de escritores, de artistas. Todos los artistas, escritores que alguna vez representaron a la revolución, fueron símbolos de la revolución, como Carlos Mejía Godoy, que le puso música a la revolución, vive exiliado en Estados Unidos. Su hermano Luis Enrique Mejía Godoy, también un gran músico, está exiliado en Costa Rica. Yoconda Belli que es nuestra escritora más importante, está exiliada en Madrid. En fin, creo que es una verdadera diáspora, porque no hay ninguna tolerancia para que gente que quiera alzar su voz de manera libre pueda vivir en Nicaragua. Cuando surge la revolución sandinista, desde fuera se veía como una tercera vía. No era el modelo cubano, no era el modelo que Che había intentado exportar a Bolivia, era otra cosa. Y se pensaba que precisamente era una forma nueva, se había aprendido de las experiencias anteriores y que esta sí que iba a poder sobrevivir. Usted se incorpora primero a la lucha, luego se incorpora al gobierno, viendo la deriva que ha tomado el país y que alguien que en su momento fue reconocido como revolucionario, Daniel Ortega, hoy tenga sometido al país a la situación que está, le hace a usted escribir esta novela como una forma de sortizar el desencanto de lo que fue una parte de su vida. Yo creo que sí, en un sentido sí, porque yo me siento como un alter ego de mi personaje, del inspector Dolores Morales. Esta historia que yo le he venido contando, pues va paralela a la mía, porque
Mi personaje es más joven, ¿no? Porque él entra en la revolución cuando es un adolescente. Yo entro en la revolución cuando tengo unos 30 años de edad, ¿no? Él toma las armas, yo nunca aprendí a manejar un fusil. Pero nuestras vidas van en paralelas en el sentido que vamos sintiendo este desencanto en la medida en que el tiempo avanza. Y la impotencia de que en la medida que el tiempo avanza más, no poder intervenir en los hechos como él o yo lo habríamos hecho cuando éramos jóvenes, ¿no? Esto es parte del drama que la novela trata de narrar. Y por eso es que la voz del inspector Morales dentro de las páginas de las novelas es una voz llena de mucho humor negro, de un humor crítico que nunca lo abandona, ni a él ni a los demás personajes, pero es una manera que tienen de defenderse de la tragedia que han venido a hacer sus propias vidas. Sí. Buenas tardes, señor Ramírez. Como he hecho una pregunta porque siendo usted actor en toda la historia reciente de los hasta por acá, de la historia de Nicaragua, ¿qué opinión y qué piensa usted del futuro a medio plazo y a largo plazo de la situación actual que reina allá? Bueno, mire, yo creo que cuando se dan los acontecimientos de que la novela trata del año 2018, comenzó el fin de la dictadura en Nicaragua. Quizás esto es esto que no se puede percibir y parecerá una fantasía mía, pero cualquier régimen político, por muy dictatorial que sea, se basa en unos consensos mínimos, en una capacidad de maniobra mínima. Y en ese momento Ortega perdió el apoyo de la Iglesia Católica, el apoyo de la empresa privada, que se volvió en su contra, y se quedó solo, y sus únicos instrumentos son la represión despiadada, meter en la cárcel a la gente, dictar leyes atrabiliarias para castigar a los disidentes, como esta ley que me cayó encima a mí de la traición a la patria. Hay una ley de ciberdelitos que castiga difundir informaciones a través de las redes. Acaban de ser procesados de los 30 prisioneros que están en la cárcel, de los más recientes que son dirigentes políticos. 5 de ellos fueron juzgados por pertenecer a un grupo de WhatsApp y han sido condenados a 13, 15 años de prisión por pertenecer a un grupo de WhatsApp. Un campesino de las montañas del norte de Nicaragua fue condenado por ciberdelitos por difundir noticias falsas a través de las redes y él no sabe nada de redes sociales, no tiene acceso al internet. Entonces, esta represión descabellada es lo único que les queda en la mano frente a un gran aislamiento internacional. Todavía cuando Ortega tomó posesión la primera vez, otra vez se vio la esperanza de que, bueno, el sandinismo regresaba al poder por la vía democrática, merecía una nueva oportunidad Daniel Ortega, y estaban allí en la toma de posesión el rey de España, los presidentes de toda América Latina, jefes de Estado. Hoy en esta última no había nadie, porque es el fruto ya de un fraude electoral puro y duro, todo el mundo lo sabe. Todos los candidatos o los que alguna vez pensaron que podían ser candidatos presidenciales por solo el hecho de expresarlo o decirlo, fueron a dar a la cárcel y siguen presos. Entonces todo este aislamiento nacional, internacional, me parece que eso no es sostenible ni a mediano ni a largo plazo, ¿no? Qué bonito y qué grande te hace ser tan generoso con nosotros, con contar esas historias, esas cosas, porque transmite verdad y eso, quieras o no,
es de muy agradecer y te lo agradezco un montón, seguro que yo y todos los que estamos aquí presentes. Si hay alguna preguntita más, algún comentario más que queramos hacer. Nada, José, bien. Bueno, yo únicamente quisiera preguntarle el por qué se presenta a la monja como ninfomaníaca y a un sacerdote como el padre de cantidad de ciudadanos de cierta región. Creo yo que es una manera tácita, pero muy explícita, de decirnos, pues la Iglesia no protesta a pesar de todo el poder que tiene, porque como decimos en América Latina, tiene mucha cola que le pise. No, yo creo que al comienzo de la novela aparece un personaje a quien en la novela se llama el Gato de Oro, que cuando el inspector Morales está recostado en la llanta de un tráiler, de un camión, con su compañero de aventura, decidiendo qué es lo que va a hacer a medianoche del lado hondureño de la frontera, se aparece este hombre a venderles lotería a medianoche. Y él comienza a contar una serie de historias. Y él dice que no sabemos si son verdad o son mentiras, y es una fabulación la que este hombre, que es muy hablantín, hace. Y a él el inspector Morales le pregunta que por qué él es un hombre alto, blanco, rubio. En las montañas del norte de Nicaragua hay campesinos que son blancos, altos, rubios, ojos azules, y no son de piel mestiza, indígena, ¿no? Eso es como que... Entonces para ellos es como una aparición, y entonces él comienza a decirles que porque él desciende de un cura español que llegó a Nicaragua y entonces preñó a decenas de mujeres, y entonces toda la familia de esa familia suya viene descendiente de ese cura, pero lo más probable es que se trate de una fantasía suya, ¿no? Como después su tío, el Monseñor Ortiz, le aclara al inspector Morales que este es un hombre, era muy fantasioso, porque terminan matándolo, ¿no? Yo creo que más bien el papel de la Iglesia está muy bien puesto en el libro, tal como verdaderamente fue o ha sido, porque mi modelo para construir el personaje de Monseñor Ortiz, que es un cura muy valiente, que se enfrenta desde el púlpito al régimen, pues no es otro que Monseñor Silvio José Báez, que es el obispo auxiliar de Managua, quien se enfrentó muy valientemente al régimen en el año 2018 a raíz de la represión, y a consecuencia de eso, por una maniobra de esas maniobras bastante sinuosas, el Vaticano lo sacó de Nicaragua bajo la figura de que había sido nombrado en un cargo muy importante en Roma. Y cuando él llegó a Roma se encontró que nadie lo estaba esperando, nadie le dio pelota nunca, y tuvo que irse a Miami a vivir con su familia, con unos familiares que es donde él está ahora, como exiliado también. Entonces él y otros curas nicaragüenses asumieron una actitud verdaderamente muy valiente. Como el otro cura español, el padre Pancho, que es el cura párroco de la Iglesia de la Divina Misericordia, que es vasco, como muchos curas vascos han tenido mucho que ver con la historia de Nicaragua. Muchas gracias.